Como les había comentado en esta cápsula, hablaríamos sobre pensamiento crítico, qué es, cómo se refleja. Antes, sin embargo, me gustaría hablar de un aspecto cotidiano que observamos en el día a día y que además es bastante más común de lo que creo que nos gustaría. Este ejemplo refleja una dificultad en utilizar pensamiento crítico, ¿ok? Para entender, argumentar, detectar, discernir y analizar. Y se refiere a cuando las noticias son falsas o no lo son. También a entender, por ejemplo, la diferencia entre una opinión y cuando ésta nos habla de hechos que están basados en evidencias. Las noticias falsas causan un montonal de problemas. ¿Y sabes por qué? Porque utilizan una parte de la información veraz que el lector puede constatar en otros lados, pero la utilizan parcialmente. Y entonces esto hace que el lector piense que todo lo demás que rodea esa noticia también sea cierto. Muchas veces estas noticias mezclan hechos recientes con hechos que sucedieron tiempo atrás, pero lo hacen como si estuvieran interrelacionados, si uno fuera consecuencia del otro. Pero realmente no es así. No hay una relación entre uno y otro, no hay una relación de causa y efecto entre ellos. Por otro lado, publican también como si algún experto o científico del tema lo hubiera dicho, pero no es cierto. Son cosas sacadas fuera de contexto. Estos científicos, políticos, educadores, etcétera, cuando se dan cuenta que esto sucedió, desmienten estas publicaciones y nos dicen que ellos no lo hicieron, por supuesto. Pero otras veces la red es tan grande, ni siquiera se enteran. ¿Les suena esto cercano? ¿Quién no ha caído alguna vez en noticias falsas? Bueno, yo sí, lo confieso. Esto que les voy a platicar realmente no es una noticia falsa, pero mostró una falta de criterio de mi parte. Recientemente me enviaron un WhatsApp que decía que si compartías la información, una chocolatería famosa te regalaría chocolates. Dije, ay, qué rico, pues sí, sí lo voy a hacer. ¿Y qué creen que hice? Pues bombardeé a todos mis contactos. Inmediatamente me di cuenta, unos cuantos minutos después de reenviarlo, pues que era una tontería y que era un fraude. Y bueno, dije, pues ya hice esta tontería, ni modo. Ahora les aviso a todos que es un fraude y que por favor no lo tomen en cuenta. Esto por mi falta de criterio. Comento esto porque nadie estamos exentos de caer en algo, alguna vez en creernos algo que no es. Y sin embargo, por ejemplo, yo caí y me considero que tengo herramientas para argumentar, para reflexionar críticamente, y sin embargo, he caído en más de una vez. Me imagino a nuestros jóvenes, a quienes además se les dificulta la lectura crítica y la comprensión de lectura. Las pruebas, por ejemplo, han evidenciado que solo un porcentaje muy reducido presenta estabilidad de lectura a nivel crítico. Los resultados del 2018 de PISA lo muestran. Esta es una de las razones por las que me gustaría hacer unas cápsulas justo sobre pensamiento crítico y sobre cómo trabajarlo en nuestras aulas para tratar de ayudarlos. En el 2015, Fadel y Trilling identificaron 4 dimensiones necesarias para planear como docente nuestras actividades y estrategias educativas en las aulas en este siglo XXI. Y son colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Como ya les dije, haremos cápsulas de todos estos cuadrantes. Realmente ya hicimos algunas. Por ejemplo, ABP, etcétera. Pero hoy vamos a volver a pensamiento crítico. ¿Qué es crítico? Bueno, pues crítico es hacer un juicio y pensamiento crítico es, por lo tanto, utilizar una o varias estrategias mentales para evaluar una determinada cuestión. Pero
desde una perspectiva sistemática, organizada y reflexiva. En cuanto le damos vueltas, es cuando le damos vueltas, ¿no?, a la cabeza, analizando diversas perspectivas hasta encontrar una posible explicación. Planteamos, por ejemplo, entonces una hipótesis y a partir de ella preguntarnos, investigar y observar. Algunas de las concepciones de pensamiento crítico propuestas por investigadores de la educación, por ejemplo, les voy a decir de Roberto Ennis. Ennis dice que el pensamiento crítico va más allá de un conjunto de habilidades. También incluye actitudes y disposiciones. Creo que esto es bien importante. Harvey Siegel, por ejemplo, dice que las personas que utilizan pensamiento crítico evalúan las situaciones, plantean juicios basándose, eso sí, en razones o en información verídica. Matthew Lipman opina que el criterio es sensible también al contexto. Es decir, por eso debemos de analizar el uso de las razones en las que se basa determinada persona para decirlo o qué estudio lo dice, etcétera, para desde allí también asegurar la objetividad de la información. Diane Halpern, por ejemplo, plantea que utilizar pensamiento crítico es cuando éste se dirige hacia un objetivo de manera propositiva y razonada. Y además se hacen inferencias, se calculan posibilidades, se buscan soluciones a problemas, se toman decisiones, en fin. ¿Sabías, por ejemplo, que un primer aspecto esencial es observar si el estudiante tiene una actitud favorable? Y en segundo, si conoce la metodología para aproximarse a la tarea. Y en tercero, bueno, si sabe cómo poner en práctica esta metodología. Si te va gustando la cápsula, porfa dale like y comparte con otros docentes. Pero continuamos. Veamos ahora las actitudes que Ennis nos propone. Por ejemplo, nos dice que hacer una enunciación clara del problema, tender a buscar las razones de los fenómenos, mostrar esfuerzo constante por estar bien informados. Se fijan que esta es una actitud hacia la investigación. 4, utilizar fuentes verosímiles y citarlas. Considerar la situación en su conjunto. Mantener la atención en el tema principal. Si nos vamos por la tangente, perdemos. Procurar conservar el ánimo inicial. Examinar las diversas perspectivas posibles, no limitarnos a una. Mantener una mente abierta y mostrar una tendencia a tomar una postura, pero también, por ejemplo, a modificarla cuando los hechos justifiquen que haya una razón para hacerlo, ¿ok? Buscar precisiones a medida que el tema lo amerite, o sea, no nos quedemos por las ramas. Adoptar una forma ordenada de actuar al tratar con varios actores que forman parte de la información completa, del conjunto completo. Procurar la aplicación de las capacidades de pensamiento crítico y considerar los sentimientos de los demás. Todas esas son las actitudes. Facione en 1994 organizó una tabla de habilidades. Las puse en un mapa mental y mientras vamos hablando de ellas. Por ejemplo, la interpretación. Busca comprender el problema a estudiar, ¿no? Por ejemplo, aclarando todos sus significados, determinar cuál es el propósito del autor, y esto nos permite determinar la veracidad. Análisis. Análisis es descomponer la situación en diferentes partes buscando los componentes. Al hacerlo, nos permite identificar qué información falta para guiar el proceso de búsqueda. La inferencia es cuestionar las pruebas, proponer alternativas y sacar conclusiones, pero ¿sabes qué? Siempre fundamentadas en evidencia. La evaluación es juzgar la pertinencia, si las premisas a las que llegamos son o debemos de regresarnos, o qué creer o qué no creer. Y
la explicación, que es ver los resultados, los procedimientos y argumentar desde nuestra propia argumentación también, ¿no? La autorregulación es un autoexamen y autocorrección y compartirlo con los demás. El mapa mental presentado podría parecer que estamos hablando de presentación de una investigación, pero no nada más. Esto tiene que ver con una forma de enfrentarnos a un problema desde un pensamiento crítico y debiera de ser para toda la actividad, ¿ok? Aquí hemos desglosado, la idea es desglosar los puntos, pero en la práctica, o sea, desglosar los puntos para entenderlos, pero en la práctica van sucediendo entremezclados, no suceden A, B, C en un orden estricto, se entremezclan, se avanza, se retrocede para poder nosotros aplicarlos y los niños usarlos. Sin embargo, es necesario conocerlos y para eso los desmenuzamos y con los niños sería muy útil, ¿no creen? Para plantear actividades críticas en las clases, piensen primero, uno, en elegir las habilidades del pensamiento crítico de las que quieren trabajar y decirlas expresamente con los niños. Describir estas habilidades. Organizar un ambiente propicio para que se den. Y 4, planificar la enseñanza de estas habilidades. 5, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Haré una cápsula de algunos tips para qué mirar en este proceso de evaluación, ¿ok? Pero por hoy basta, porque ya quedó muy larga esta cápsula. Denle like y clic a la campanita para que les avisemos cuando tengamos nuevas cápsulas que publiquemos. Y espero que estas cápsulas les sirvan y hasta la próxima.